Durante los años 1968 a 1980, nuestro país atravesó un periodo llamado la Reforma Agraria, la cual fue una medida dada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En el transcurso de este periodo, lo que se buscaba era mejorar la productividad de la agricultura y eliminar a la clase terrateniente costeña y serrana. Asimismo, se promovió la formación de cooperativas agrarias de producción y ya en 1970 se promulga lo que es la Ley General de Industrias, por lo que se forman nuevas empresas como Minero Perú, Pesca Perú, Petroperú, entre otras. 5 años después, estas empresas ya representaban el 50% de la economía de nuestro país. Sin embargo, debido a la crisis económica que ya venía viniendo desde unos pocos años atrás, no se dieron buenos resultados. Por lo tanto, lo que buscamos es explicar si fue beneficiosa o no la reforma agraria, con el propósito de analizarlo desde un punto de vista económico, político y social, para lo cual abordaremos los efectos políticos que incluyen cambios en la distribución del poder. Luego abordaremos las implicaciones económicas como la redistribución de tierras y por último analizaremos las consecuencias sociales, ¿no? Centrándonos en la mejora o empeoramiento de las condiciones de vida y la reducción de la desigualdad. A continuación, nuestros argumentos. En primer lugar, no existe alguna información extensa dedicada a los sucesos históricos dentro de estas fechas. Se desconoce aún muchos datos básicos. Esta ausencia se ve reflejada sobre todo en los enfoques políticos del Perú. Sobre todo, en el Perú, en estos años, los investigadores se dedicaron a estudiar e interesarse en la vida de Manuel Pardo como gran hombre. Y en los años 70 se dedicaron y estudiaron bastante la economía y la cultura del Perú. En ningún momento se estudió las fuerzas políticas meramente. Según Uris Muki, sostiene en primer lugar que la actividad política se produce a resueltas de las estructuras sociales y económicas. En segundo lugar, propone que los grupos políticos corresponden más bien a un interés socioeconómico claramente distinguible, ya que los grupos políticos meramente sirven para transferir este interés hacia la política. De esta forma, durante los siguientes años ocurrió una gran problemática, ya que la política tuvo un recrudecimiento en el Perú, sumando a esto la incapacidad de las fuerzas policiales y militares al no poder contener y sancionar severamente a los grupos armados, facilitando de esta manera la creación de grupos armados que justificaron sus acciones para de esta manera nuevamente dar un autogolpe el 5 de abril de 1992. Como segundo punto, vamos a hablar desde el tema económico y como se conoce, la reforma agraria buscaba aliviar la desigualdad económica y generar mayores ingresos, mejorando la productividad agrícola de las y los campesinos. Todo esto con el objetivo de que la redistribución de los recursos sea de manera equitativa y generara mejores resultados de producción y costos menores. El proceso de la expropiación y las compras forzadas de los latifundios generó que el Estado vendiera las tierras a costos menores de su precio real. De esa forma, el Estado se vio en la obligación de la adquisición de bonos para los pagos de los costos de los mismos, deuda que hasta la fecha se presume que no han sido pagadas. A su vez, durante la reforma agraria se establecieron valores inconsistentes de las tierras agrícolas, debido a que dentro del valor se incluyó las tierras fértiles, las improductivas, las sobreexplotadas y los pastos naturales, lo cual no hubo una diferencia de uso de tierras para actividades agrícolas en específico, o sea, una tierra de pasto en la zona andina por lo general no tiene el mismo uso y producción que una tierra en la zona costera, poniéndose en diferencia económicas entre ellos por las distintas o diversas formas de nivel de producción. Asimismo, usando el ejemplo que nos brinda la cuenta Enterarse, hacemos el comparativo de la producción de la canasta básica previo a la promulgación de la reforma. Esto consiste en una producción de 27 horas. Sin embargo, posterior a la promulgación de la reforma, la producción de la canasta básica aumentó a una producción de 89 horas. Además de ello, si hablamos de índices, el nivel de producción de los principales productos disminuyó en un 18% aproximadamente, y el sector agrícola pasó a ser a un sector de mayor contribución al PBI para nuestro país a uno de los sectores que aportaba de manera negativa.
En el ámbito social, la reforma agraria no tuvo un efecto positivo por tres razones. Una, de que se brindó las tierras a los campesinos con el objetivo de mejorar su bienestar de vida, pero no se les brindó capacitación por parte del Estado, lo cual ellos no pudieron producir una buena tierra y de eso sacar una ganancia. El segundo es que los campesinos no tenían una educación que les pueda permitir a ellos conocer más herramientas para poder cultivar la tierra. Entonces eso demuestra que en ese tiempo los campesinos no tuvieron el apoyo necesario del Estado, por lo cual fracasaron. Los indicadores demuestran de que la desnutrición, la pobreza rural que se produjo fue incrementándose, logrando que la reforma agraria fuera un fracaso. En conclusión desarrollamos distintos temas, ¿no? Como en primer lugar lo que tenemos los cambios políticos, donde se desarrolló lo que es la guerra con Chile, el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? De ahí tuvimos lo que son las permanencias políticas, donde se desarrolló lo que es la oligarquía, la inestabilidad política. En el ámbito de los cambios económicos desarrollamos lo que es el auge del guano y el salitre, ¿no? Donde básicamente ahí el Perú dependía de la exportación del guano y el salitre. Y en lo que es la industrialización y diversificación económica también fue, ¿no? que el Perú en la década de 1920 comenzó a impulsar la industrialización y diversificar su economía. También lo que son las permanencias económicas tuvimos la desigualdad económica, la dependencia de la exportación. En los cambios sociales tuvimos lo que son los movimientos obreros y sindicales, también lo que es el crecimiento urbano, y en último sería lo que son las permanencias sociales, lo que es la estratificación social y la discriminación y exclusión. Básicamente, en resumen, los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridos entre 1895 y 1930 en el Perú tuvieron un impacto duradero de la conformación del país en la actualidad, aunque se produjeron algunos avances en algunos aspectos, ¿no? Como la industrialización y los movimientos sociales.